Mirad, aunque desde mi adolescencia siempre me había etiquetado a mí mismo de ateo rotundo, a principios de este año sucedió un evento tan impactante en mi vida que me hizo dar un giro de 180 grados en cuanto a mi fe. Quizás me atreva a contar más detalles más adelante, pero lo que sí os puedo adelantar ahora es que este evento hizo como de interruptor. Pero de todas formas, echando la vista atrás, sí que veo que la vida, Dios, el universo, como quieras llamarlo, me estaba empezando a dar señales. Señales que lógicamente en ese momento no me daba cuenta, pero que echando la vista atrás ahora digo, claro, es que todo tiene sentido y está alineado. Como si alguien me hubiese estado preparando, lubricando, engrasando el camino para que pudiera manejar ese evento emocionalmente, mentalmente, cuando el día fatídico llegase. Durante los últimos años empecé a ver esas señales a las que no presté demasiada atención, pero una señal que sin duda ahora me doy cuenta que pavimentó el camino hacia dejar de ser ateo fue mi trabajo, la creación de contenido. Muchos sabéis que me dedico exclusivamente a esto, en el sentido de que sí que es verdad que hay montones de proyectos que salen a raíz de la creación del contenido, pero el core, el núcleo de todo lo que hago, es la creación de contenido que dedico montones de horas cada día de la semana. Así que a medida que he ido aprendiendo y creando más y más sobre todo lo que me importa en mi creación de contenidos, que por cierto tenéis en pau.ninja/proyectos, ya sea salud, dinero, mente, mundo, sociedad, en mi podcast, newsletter o episodios como este, más y más me he ido sumergiendo en documentar todo lo que aprendo. Y cuando más he ido documentando, más me he dado cuenta de que incluso el caos más caótico parece tener un motivo de ser. Como si alguien hubiese creado ese caos para que yo le pusiera orden. Me refiero al caos de mi pequeño mundo, para que yo fuese un creador que pone orden al minimundo que es mi vida. O en el caso de mi trabajo, poner orden al mini caos que requiere que yo haga mi trabajo para crear ese contenido. En el fondo esto es la archivística y la documentación, ¿no? Ordenar. Pero en el propio orden se crea una estructura nueva. Y aquí está la palabra clave, que es creación. No creo que haya una creación y de ahí salga la existencia, sino que creo que la existencia y la creación son dos caras de una misma moneda, como el huevo y la gallina. No puedo documentar, crear, si antes no ha existido un caos, una información y unos datos sueltos del que crear, del que sacar de ahí. No es que el carpintero trabaja en el taller y de aquí salga el mueble, sino que el mueble y el carpintero son las dos caras de esa misma moneda. No hay mueble sin carpintero, pero tampoco hay carpintero si no hay necesidad de crear el mueble. Bueno, como veis, recientemente me he encontrado pensando en la creación más de lo que me gustaría admitir, no necesariamente de la creación del universo, de los humanos, que también, pero recientemente mi mente ha estado pensando en este tipo de creación que yo hago, en el motivo o propósito por el que creo. Y todos nosotros estamos hechos para crear, creo que en distintos medios, no tiene por qué ser contenido, lógicamente, porque estamos hechos, creo, a la imagen y semejanza de un creador. Si el creador es creador porque crea y nosotros estamos hechos a su imagen, entonces nosotros también lo somos, ¿no? También somos creadores, ¿verdad? Personalmente ha sido a raíz de crear algo todos estos años lo que me empezó poco a poco y sutilmente a hacer dejar de ser ateo. El propio trabajo de crear algo con el tiempo y con los años, con los meses, y sin darme cuenta que fue el punto de inflexión que me hizo dejar de ser ateo. No es que me convirtiera en el cristianismo en el momento de empezar a crear contenido, pero sí que fue en ese punto concreto y a medida que iba creando y creando, que empecé a dudar sobre esto de no creer en Dios. Para los que experimentáis el estado de flow en vuestro trabajo de vez en cuando, sin importar en qué tema estáis creando algo, cuando estáis en estado de flow, y no tenéis por qué crear como tal, aunque creo que todo tipo de trabajo que involucra el estado de flow, hay cierto tipo de creación, creo que será más fácil de entender lo que quiero decir, porque estar en flow es estar hiperconcentrado en un espacio donde el tiempo, el presente, la hora, el pasado, está todo conectado con una especie de reto de creación, haciendo que el tiempo se detenga, más bien dicho, que tengas la sensación que el tiempo se detenga. O más bien dicho, incluso que no exista, que tengas la sensación que no exista, o que percibamos que no exista. Seguramente eso es lo más parecido que he sentido a tocar la eternidad, siendo yo una persona que nunca se había considerado espiritual. Por eso se me hace difícil intentar explicar algo con lógica, algo así con lógica. Os puedo afirmar que ha sido encontrar mi propósito de vida relacionado con la creación de contenido lo que me ha hecho llevar a esta tangente espiritual tan interesante. Claro que en otras ocasiones estuve súper concentrado en estado de flow, pero no es lo mismo que cuando he estado tan centrado en trabajar en mi propósito todas las mañanas, que he sentido todas estas cascadas de espiritualidad
ligado con el trabajo, que lógicamente no había podido evitar de intentar usar la lógica para interpretarlo. En el sentido de que estaba buscando evidencia que intentara explicar por qué me siento así cuando trabajo y alcanzo este estado. Que lógicamente no siempre alcanzo este estado, pero cuando lo hago, ¿cuál es la lógica, la evidencia científica? Pensando que si se nos ha dado la capacidad de llegar a este estado, tiene que ser por un motivo de peso, una razón de ser. Y así he empezado a explicar la idea del propósito como conexión a algo eterno relacionado con la creación, con nuestra creación. No con la creación de la Tierra, que también quizás, sino lo que somos capaces de hacer nosotros. Porque mirad, como decía... Un paréntesis de 20 segundos para recordarte que Sociedad Ninja es la única comunidad de ninjas de la vida que te acercará a tus objetivos multipotenciales. Tienes club de lectura con sus reuniones, episodios privados con entrevistas, club de trading con sus clases, reuniones y metodología de trading propia, descuentos en productos de biohacking y una comunidad donde compartimos quedadas y comidas, noticias, debates, herramientas, recursos y mucho más. Entra ya en sociedad.ninja, conviértete en un ninja de la vida y sigue disfrutando de este episodio. Si estamos hechos a la imagen de un creador, significa que nosotros somos creadores al igual que lo es él. Yo hace 10 años he estado escribiendo, preparando guiones, escaletas, puntos a hablar en episodios prácticamente a diario. Al principio me era casi imposible entrar en este estado de flow porque no había sobre qué escribir. Sentía que tenía ganas y pasión, pero no necesariamente por ganas de escribir, sino por documentar. Pero claro, al final la novedad y las ideas profundas se acaban y solo estás tú y lo ordinario, lo superfluo. Es en este estado que piensas, ¿para qué molestarme a escribir algo superfluo en primera instancia, no? Pues paradójicamente fue gracias a esto que aprendí algo interesante. Y es que si tomo lo que parece ordinario, porque lo es, y lo llevo a un espacio mental creativo, entonces incluso lo superfluo se vuelve profundo. Porque hay 3 cosas que podemos hacer como humanos en cualquier entorno, que sea moderno, indígena, lo que sea. Pero hay 3 cosas que sería crear, consumir o no hacer nada, ¿no? El no hacer nada es más fácil que consumir, pero consumir es mucho más fácil que crear. Por esto nos podríamos preguntar que, ostras, si no puedo consumir, que es tan fácil, ¿por qué molestarme a crear? Pero fijaros cómo de forma orgánica el ser humano siempre termina creando, lo quiera o no, se dé cuenta o no, de forma más directa o indirecta. Y que toda innovación moderna y todo lo que hemos desarrollado como sociedad quizás sí ha sido en la búsqueda de la comodidad, pero sobre todo para hacer más fácil la comodidad de la creación, no simplemente para vivir más cómodos, sino para hacer más fácil la creación, haciendo que nuestros recursos se pongan a disposición nuestra para crear en cualquier ámbito que queramos. Y quizás esto ha sido algo subconsciente que hemos creado como comunidad. Puedes cocinar, pintar, escribir, trabajar la madera, la caza para crear cortes. Se me ocurren 1000 y una cosas, ¿no? Como si la comodidad de la vida moderna nos hubiera llevado a un sitio donde todo está a nuestra disposición. Sí, incluso podríamos alegar que jugar a videojuegos es consumir algo superfluo, pero que grabar tu reacción y colgarlo en internet en formato streaming, por muy ordinario que sea, es una creación. Y el hecho incluso de no grabarlo, porque cuando estás jugando a un videojuego, estás creando tu propia aventura. Es muy expresivo. Ningún otro personaje se mueve como lo está haciendo tú con tu cerebro. Lo estás haciendo mover de una forma en que ningún otro humano ha estado haciendo mover ese personaje. ¿Entendéis lo que explico? Pero incluso aunque no grabes, ya os digo, es exactamente esto. Estás creando tu historia en el sentido que ningún jugador pasa por exactamente los mismos caminos o píxeles de la historia del personaje al que estás jugando. Cada jugador crea su propio camino, incluso cuando hacemos algo superfluo como jugar a un videojuego que alguien ha creado. Quizás esa creación no cambia la vida a nadie, o quizás sí, quién sabe, pero esa persona puede, yo qué sé, palmar la mañana y dejar durante décadas y potencialmente siglos su creación ordinaria para siempre, ¿no? Y eso lo ilustra a la perfección un vídeo espeluznante que vi el otro día por las redes, que era la segunda vez ya que me pasaban, os lo explico. En este vídeo, que me dejó los pelos de punta, los del brazo, lógicamente, porque yo soy calvo, un chico se presentaba. Decía, me llamo tal, tengo 26 años, y este chico se estaba grabando a sí mismo en el espejo y lloraba mientras decía estas palabras, ¿no? Básicamente explicaba que acababa de tener una epifanía. Se acababa de dar cuenta de que era el único miembro de su familia que quedaba vivo, que cuando él muriera, su linaje familiar terminaba con él y estaba llorando. Lo que me llegó a los huesos es la última frase
que dijo. Porque es algo que llevo pensando un par de años, es que entre lágrimas soltó algo que me caló muy hondo. Decía, solo quiero dejar una prueba de que he existido con este vídeo. Ninjas de la Vida. Creo que esta creación que está relacionada con nuestra existencia es precisamente el instinto que tuvo este chico a la hora de grabar este vídeo en el momento de la epifanía cuando estaba llorando. El hecho de crear es dejar algo atrás, algo independiente a nosotros, con un pedacito de nosotros en la tierra. No necesariamente que tenga que tener algo en el sentido de ser trascendente, pero es dejar una prueba al mundo de que hemos existido. Tengo la sensación que como personas siempre estamos gravitando hacia crear para dejar pruebas de existencia, pero también para que alguien continúe la creación como si fuera una cadena de hechos. En mi caso particular ha sido documentar lo que aprendo para compartirlo con vosotros. Otras personas tienen ese instinto de ser padres ya desde jóvenes y entonces el hecho de tener hijos es una forma de dejar también algo en forma de cadena así, de crear algo que queda en forma de cadena. Otros que puedan parecer desde fuera unos vagos, y quizás lo sean, terminan creando mierda que muchas veces pasa desapercibida porque no es apreciada en general por la sociedad o sus amigos o familiares, pero es algo. Quizás este es el motivo por el que los emprendedores megamillonarios siguen creando a pesar de tener la vida resuelta con el dinero que han generado, o que, yo qué sé, que tienes la necesidad de escribir un libro, o que se terminan suicidando esos emprendedores porque no son capaces de encontrar más razón para crear o un propósito que les motive a seguir creando. Porque mirad, todo esto son mis especulaciones, lógicamente, pero no es hasta que experimentas algún tipo de creación que sientes que vives en máxima plenitud. Lógicamente hay muchas otras patas, pero esta es una de las que yo considero que es muy importante. Quizás en vez de decir hasta que experimentas, debería decir vuelves a experimentarlo, porque de niños todos somos creadores. Todos creamos. Quizás es uno de los motivos por los que decimos que los niños son puros y los más próximos a un creador. La paradoja es que a medida que nos vamos haciendo adultos, la sociedad que hemos creado nos aparta de este instinto, ¿no? De estado natural de querer crear y experimentar con la creación. Y digo que es paradójico porque quizás esta es la forma que tiene la sociedad moderna de intentar como autorregularse de forma subconsciente, de crear un entorno de distracciones en nombre del excedente de la comodidad, de tener más comodidad de lo que nos falta por si acaso, pero que todas estas distracciones te lo vayan poniendo cada vez más fácil para crear. Porque de adulto tenemos la sensación que crear algo no tiene por qué valer la pena, porque nos añadiría día a nuestros días. Que depende del oficio, del hobby, pero que claro, visto desde fuera parece una pérdida de tiempo para algunos que no están conectados con tu propósito o con la creación de algo. Pero no es hasta que encuentras ese algo, ese propósito que ves como, aunque sea cierto que crear no añade días a nuestra vida, en realidad crear añade vida a nuestros días. Por esto digo que esta creación es como intimar con la eternidad, donde el flow, el estado de flow, cuando estás muy enfocado en una tarea, detiene tu percepción del tiempo, como si tocaras la eternidad al menos por un momento, porque no conocemos la naturaleza del tiempo. Al conocer la historia del libro The Great Divorce, cambié mi percepción de la naturaleza del tiempo cuando escuché a George MacDonald describirlo de esa manera, que es la persona que eres y la persona en la que te estás convirtiendo al mismo tiempo. Esto es tocar la eternidad por un momento. La persona que eres y la que te estás convirtiendo se juntan en un mismo momento, ¿no? Como dos caras de una misma moneda. No solo eres eso ahora mismo, sino que ahora mismo la acción que tomamos está cambiando el presente, pasado y futuro. En la película La Llegada, el personaje principal y sus compañeros se encuentran con extraterrestres, no sé si lo habéis visto, y son pues, unos extraterrestres que vienen en naves en forma de huevo, pero el kit de la cuestión no es la forma de la nave, lógicamente, sino la base de la película, que es el lenguaje de estos extraterrestres. A menudo pensamos que en las cosas como de una forma lineal. Supongo que porque estamos tan familiarizados con el tiempo, o más bien dicho, familiarizados con la idea del tiempo, ¿no? Por eso pensamos en todo de una forma lineal, de la misma manera que una frase y una historia son lineales de principio a fin. Pero estos alienígenas en esta película de La Llegada usan el lenguaje de una manera totalmente diferente. Y es que se comunican en círculos. Y así, comunicándose en círculos, todo se dice a la vez.
No es como principio, medio y final A, B y C, sino que todo el pasado, presente y futuro se dice al mismo tiempo. Por esto, estos extraterrestres conocen el futuro por la forma en que perciben el lenguaje. A esto me refiero con la percepción del tiempo y la creación. Porque en el fondo, la única razón por la que no crearíamos es que no encontramos una razón porque solo pensamos en qué podríamos recibir a cambio. ¿Qué nos dará eso si empiezo a crear y hacerlo? ¿Será una razón suficiente? Por esto nunca empezamos, porque no nos podemos asegurar que no perderemos el tiempo, entre comillas. Si no me da algún tipo de monetización, estaré perdiendo el tiempo. Que ahora vemos limitado este tiempo porque no hemos experimentado esa eternidad del presente, ahora y futuro a la vez, ¿no? Nadie nos asegura que llegaremos a la meta, porque esa meta tiene un fin en el tiempo, porque lo seguimos interpretando así. Nuestra atención cuando nos planteamos si empezar está en el fruto o el resultado final siempre, ¿no? Y así es como los humanos pasamos de ser creadores a ser cada vez más consumidores, simplemente porque no nos atrevemos a crear. Porque irónicamente no hemos experimentado un tipo de creación con propósito que nos haga trascendentes en el tiempo. Y no importa que lo creado por nosotros no viva eternamente, porque nosotros sí habremos vivido y experimentado la eternidad al crearlo durante la creación, no necesariamente una vez se haya creado. Algo que pocas personas podrán entender a nivel subconsciente hasta que un día te preguntan ¿por qué escribes? O ¿por qué haces muebles? O ¿por qué cantas? O ¿por qué cocinas? Y tú respondes, pues no sé. A los demás les gustará más o menos, ¿no? Será más o menos conocido por ello, por tu cocina o por tus muebles o por lo que escribes, ¿no? Pero genuinamente no te importa. No sabes qué responder porque te sientes conectado con algo más allá del mundo lógico y por esto lo haces, porque no necesitas más motivos que esto. Que esa actividad te hace entender mejor el mundo, pero también a ti mismo. Extrañamente, no por lo que creas, ni por la calidad, ni por la cantidad de estas creaciones, sino por el hecho de hacerlo durante la creación. Y si te ha gustado el episodio de hoy, entonces te encantarán los próximos. Si quieres que te avise del siguiente, suscríbete gratuitamente a mi newsletter con el enlace que tienes disponible en la descripción. Ahí también encontrarás el acceso a los proyectos a los que estoy trabajando actualmente y a Sociedad Ninja, nuestra comunidad para ninjas de la vida. Nos vemos en las próximas crónicas de este podcast multipotencial de Pau Ninja.